Nathan Burns era un hombre de extremos. Extremadamente reservado. Extremadamente educado. Extremadamente solitario. A los 37 años, ya había construido un imperio. Propietario de una de las mayores cadenas hoteleras de América, prefería mantener su oficina lejos de los reflectores de Nueva York o Los Ángeles. Se instaló en Washington, a solo unas horas de Seattle, donde vivían sus padres y hermanos. Sí, quería éxito, pero no al precio de perder el aroma del desayuno dominical de su madre o las largas conversaciones con su padre en el viejo porche de la familia. Nathan era un hombre atractivo. De esos que, incluso en silencio, dominan la atención de una sala. Alto, mirada firme, siempre vestido con trajes a medida. Pero la elegancia no podía ocultar la melancolía en sus ojos. El tiempo le había traído victorias, pero también el peso de la desconfianza. Las mujeres que se cruzaban en su camino, casi todas, veían signos de dólar donde él solo quería ser visto como un hombre común, sencillo, capaz de amar y ser amado. Y así fue como, hace 2 meses, conoció a Patricia Carter. Era una mañana cualquiera cuando ella apareció en su campo de visión por primera vez. Estaban en una reunión sobre reestructuración fiscal. Él hablaba con el director contable cuando ella entró, portapapeles contra el pecho, gafas discretas, cabello recogido en un moño sin pretensiones. Un susurro de perfume dulce. Una sonrisa pequeña. Una presencia sutil. Pero para Nathan, ella entró con su propia banda sonora. Ese tipo de mujer que no sabe que es hermosa, y eso la hace aún más hermosa. Con el tiempo, las miradas se convirtieron en pausas. Las pausas en conversaciones. Las conversaciones en cenas. Y las cenas en un romance. Había dulzura en los gestos de Patricia, una timidez encantadora, como alguien que esconde flores en los bolsillos. Era 9 años menor, apenas 24. No parecía importarle los títulos de Nathan ni los coches que conducía. Se reía de las cosas más tontas, adoraba los pasteles simples con café negro y hablaba de sus sueños como si acariciara el cielo con los dedos. Pero había algo. Un detalle. Una pregunta silenciosa entre ellos. Cada vez que Nathan la llevaba a casa después de un paseo o una cena, ella pedía bajarse en la misma casa. Una encantadora casa suburbana, con flores en el jardín, cortinas traslúcidas en las ventanas. Patricia bajaba del coche, sonreía, saludaba con la mano y se deslizaba adentro rápidamente. Pero nunca lo invitaba a entrar. Nunca. Y con el tiempo, eso empezó a pesarle. No quería entrometerse, Nathan respetaba los espacios y los silencios. Pero algo en eso se sentía, ensayado. Cada noche. La misma escena. La misma reja. El mismo adiós. Sin excepciones. Había coreografía en todo eso. Y empezó a crecer una inquietud. Un viernes, después de una cena a la luz de las velas en el centro, Patricia parecía más nerviosa de lo habitual. Tenía las manos sudorosas. Los ojos evitaban los suyos. Aún así, sonrió, pidió que la dejara en casa y le dio su tradicional adiós. Pero esta vez, Nathan no se fue. Esperó a que se cerrara la reja.
Condujo unos metros más, lentamente, como si solo estuviera dando la vuelta a la manzana. Aparcó en una esquina más adelante y apagó las luces del coche. Y allí, observó. 5 minutos. 10. Entonces lo vio. La puerta de la casa no se abrió. Patricia salió por el jardín, miró discretamente a su alrededor y caminó sola por la acera. Nathan observó en silencio, el corazón ralentizado como una escena en cámara lenta. Ella caminó 2 cuadras. Hasta que se detuvo frente a una casita al final de la calle. Sencilla. Pintura desgastada. Reja de hierro oxidada. Un jardín improvisado hecho con latas reutilizadas. Un tendedero con ropa colgando, como si alguien aireara su dignidad. Y allí, Patricia entró. Sola. Sin mirar atrás. Nathan se quedó allí más de media hora. El silencio dentro del coche era pesado. Sus manos apretaban el volante. No sabía si se sentía traicionado, triste, o simplemente demasiado humano para un amor aún en construcción. Ella había mentido. O había ocultado. Al día siguiente, Nathan no esperó que las manecillas del reloj se alinearan. Pidió a Patricia que fuera a su oficina antes del almuerzo. Ella entró, sonriendo. Pero al verlo serio, con la mirada fija en lo más profundo de su alma, el aire pareció volverse más denso. ¿Por qué me mentiste, Patricia? Ella se puso pálida. Nathan, yo te vi ayer. Vi dónde vives en realidad. Te vi salir de esa casa encantadora y caminar hasta otra, más abajo en la calle. Silencio. Respiró hondo. 2 veces. No quería que vieras eso, no porque me avergüence de ti, sino porque me avergüenzo de mí misma. Nathan se levantó. Se acercó a ella. Estaban a centímetros de distancia. Patricia, ¿crees que me importa la casa en la que vives? ¿De verdad piensas que me enamoré de unas ventanas con flores? Lo que me duele no es dónde vives. Es que no confiaste en mí. Que lo escondiste. Ella lloraba ahora. Como si la verdad le hubiera sido arrancada con las manos desnudas. Crecí allí. Solo mi madre y yo. Siempre escuchando que no éramos suficientes. Y entonces llegaste tú, con tus modales, tu mundo perfecto. Me sentí demasiado pequeña, demasiado sucia, para alguien como tú. Nathan la abrazó. Fuerte. Como si la sostuviera desde adentro. Nunca vuelvas a ocultarme nada. Nunca. Me diste todo lo que necesitaba, Patricia, amor, atención, paz. Eso vale más que cualquier ático en la Quinta Avenida. Ella sollozaba contra su pecho. Perdóname, por mentir, por pensar que te importaría. Nathan besó su cabello. Y por un momento, todo pareció sanado. Pero el destino es un guionista despiadado. Pasaron semanas, y una mañana de martes, un sobre blanco descansaba sobre el escritorio de Nathan. Sin remitente. Dentro, una nota escrita a mano. Hay cosas sobre Patricia que necesitas saber. Y si has llegado hasta aquí, ya lo sabes.
Esta historia no trata solo de amor. Trata de la verdad, del dolor y de la redención. Así que suscríbete al canal, deja tu like y cuéntame en los comentarios. ¿Qué tipo de historia te gustaría escuchar después? ¿Un amor prohibido? ¿Secretos familiares? ¿Matrimonios arreglados? Tu comentario podría ser nuestro próximo guión. Ahora, respira hondo. Y sigamos. El sobre blanco seguía allí, como una frase aún no leída. Nathan lo observó durante más de media hora. Sin sello. Sin nombre. Solo esas 5 palabras escritas a mano. Hay cosas sobre Patricia que necesitas saber. Durante años, Nathan había dominado la presión de decisiones multimillonarias, reuniones con líderes internacionales, responsabilidades que moldeaban la vida de cientos. Pero esas palabras, esas 5 palabras, lo sacudieron como si tuviera 15 años otra vez. Sentado en una banca escolar, escuchando por primera vez que el amor también puede doler. Dobló el papel con cuidado, como si el gesto pudiera suavizar el golpe. ¿Era un chisme? ¿Envidia? ¿Una broma cruel? ¿O era verdad? Por más que no quería creerlo. Algo empezó a oscurecerse en su corazón. En los días siguientes, Nathan intentó actuar con normalidad. Pero algo había cambiado. Cuando miraba a Patricia, no era desconfianza lo que sentía. Era miedo. Miedo de que ella no fuera la mujer que creía conocer. Miedo de que el amor, una vez más, estuviera construido sobre ilusiones. Viernes de esa misma semana. Otro sobre. Esta vez, más pequeño. Más directo. ¿Conoces a la familia de Patricia? Eso bastó. La mente de Nathan empezó a repasar cada conversación que habían tenido. Cada vez que ella hablaba de su infancia, siempre era vaga. Mi madre es maravillosa, muy trabajadora. ¿Mi padre? Murió joven. Nuestra vida era simple, como la de todos. Nunca mostró fotos. Nunca mencionó a ningún familiar. Ni tíos, ni primos, ni abuelos. Solo, mi madre. Como si fuera una entidad abstracta. Casi, una fachada. Entonces surgió la idea. El sábado por la mañana, pasaría por su casa. Llevaría flores. Como una sorpresa romántica. Como un hombre que solo quiere ver a la mujer que ama. Pero, en el fondo, Nathan quería otra cosa. Quería respuestas. El cielo de Seattle estaba gris, como de costumbre. Una llovizna fina empañaba el parabrisas. Nathan aparcó al otro lado de la calle y bajó del coche, sosteniendo un ramo de flores silvestres. No rosas rojas. Quería parecer casual, natural. Estaba nervioso. Como si estuviera por pisar un terreno sagrado que aún no le pertenecía. Tocó el timbre. Una vez. 2 veces. La puerta se abrió despacio, revelando a una hermosa mujer negra, con una sonrisa amplia y ojos sabios. Su piel, el tono rico del fino cacao. Su mirada, como si conociera todo el dolor del mundo. Y aún así eligiera el amor.
Llevaba una blusa floreada, un delantal gastado, y portaba la dignidad radiante de alguien que no necesita títulos para ser noble. ¿Puedo ayudarle, señor? Nathan sintió un escalofrío. Vine a ver a Patricia. Soy Nathan. Nathan Burns. Los ojos de la mujer brillaron con reconocimiento. ¿Nathan Burns? ¡Qué sorpresa verlo aquí! Rió, genuinamente asombrada. ¿Nos hemos conocido?, preguntó él, sorprendido. Soy Joanna Clark, la madre de Patricia. También soy la conserje del edificio donde está su oficina, señor Nathan. Claro que no recordaría. Los hombres importantes suelen estar demasiado ocupados para notar quién limpia sus pasillos. Nathan quedó en silencio. Tragó saliva. Ella sonrió sin amargura, con una bondad que enseña sin acusar. Pase, por favor. La casa es humilde, pero el café está caliente. Pero él no dio un solo paso. Porque allí, en el porche húmedo, con una mujer que sabía su nombre y rutina, le golpeó la realidad. Patricia nunca había mencionado que su madre trabajaba para él, que limpiaba sus pasillos, que pasaba junto a sus guardias de seguridad, que veía sus zapatos caros todos los días. Y más. Patricia nunca había dicho que su madre era negra. Nathan sintió una tormenta de vergüenza y revelación. Es un placer conocerla, señora Joanna. La prisa de la vida nos hace cometer el error de no ver a las personas, incluso cuando están justo frente a nosotros. Ella simplemente asintió, como si lo hubiera escuchado antes, como si no le ofendiera, como si lo perdonara. Patricia está en la ducha. ¿Quiere que la llame? No, dijo él, cortés pero firme. La veré después. Solo quería conocerla. Y entonces se fue. Sin entrar. Sin tomar el café. Pero con una revolución que le removía el pecho. Al día siguiente, pidió ver a Patricia. Estaban en su apartamento, en lo alto de uno de los edificios que poseía. Vista panorámica. Muebles de diseño italiano. Demasiado silencio. Ella entró y sonrió. ¡Qué sorpresa que me invites aquí un domingo! ¿Está todo bien? Nathan se paró junto a la ventana. Se giró lentamente. Ayer, estuve en tu casa. Su sonrisa se desvaneció. Traje flores. Y conocí a tu madre. Ahora su rostro era pálido como porcelana. Intentó sentarse, pero perdió el equilibrio y quedó de pie. ¿Por qué nunca me dijiste que tu madre trabaja para mí? ¿Qué es la conserje? ¿Qué es negra? Silencio. Ella bajó la mirada. Porque me daba vergüenza. ¿Vergüenza de qué? De todo, susurró. La casa. La vida. El color de piel de mi madre. Que lo descubrieras y me miraras como muchos miran, con pena, con juicio, con superioridad. Nathan caminó hacia ella lentamente, como pisando terreno sagrado. Te pedí, Patricia, te pedí que no me ocultaras nada.
No porque necesite control, añadió, sino porque cada secreto nos aleja. Cada mentira construye un muro entre nosotros. Lo sé, dijo ella, con lágrimas en los ojos. Pero he vivido toda mi vida ocultándome, encogiéndome, tratando de parecer más blanca, más rica, más aceptable, y cuando me enamoré de ti, el miedo a perderte fue más fuerte que todo. Nathan le cubrió el rostro con ternura. Tu madre es increíble. Hermosa. Firme. Fuerte. Tiene una sonrisa que ilumina y un corazón que acoge. ¿Cómo podrías avergonzarte de eso? Porque crecí escuchando que ser como ella bastaba para hacerme invisible. Nathan suspiró. Entonces ahora es mi turno de pedirte algo. ¿Qué? Tiempo. Ella tembló. ¿Me vas a dejar? Estoy tratando de entender. Entenderme. Respirar. No sé qué hacer con todo esto. Necesito espacio. Y se fue. Sin mirar atrás. En las semanas siguientes, Nathan volvió a su oficina dividido. Pero algo cambió. Cada vez que pasaba junto a Joanna en el vestíbulo, se detenía. La saludaba. Intercambiaban palabras amables. Y a veces dejaba una rosa amarilla en la recepción, con una nota corta, para la dama que me enseñó sin palabras. Era su manera de decir, perdóname por no haberte visto antes. Luego, un martes tranquilo, se encontraron en el ascensor. Él, con café en mano, ella, empujando su cubo de limpieza. El ascensor se detuvo unos segundos, un fallo técnico. Parece que vamos a tener una conversación, dijo Joanna con una sonrisa tranquila, casi maternal. Nathan rió, por primera vez en días. ¿Tienes algo que decirme?, preguntó. Ella respiró profundo. Sí. ¿Sobre Patricia? Sí. Nathan esperó. Las notas, dijo ella, fueron mías. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Por qué? ¿Por qué te vi? Vi que eras diferente. Vi que amabas a mi hija. Pero necesitaba saber a quién estaba dejando entrar en su vida. ¿Pusiste a prueba a tu propia hija? Joanna asintió, resuelta. La crié para que fuera honesta. Para que se sintiera orgullosa de quién es. Pero Patricia lleva heridas profundas. No la juzgo, pero tampoco la protejo de todo. Si quiere amar de verdad, debe dejar caer sus máscaras. El amor no puede sobrevivir filtrado. Nathan se apoyó en la pared del ascensor. No sé qué hacer con todo esto. Una parte de mí quiere correr hacia ti. Otra parte quiere huir para siempre. Joanna miró sus ojos. Haz lo que te diga el amor. Pero no te engañes, amar es aceptar al otro, incluyendo las heridas que aún no ha sanado. El ascensor volvió a subir. La puerta se abrió. Pero Nathan se quedó congelado unos segundos más. Respirando. Sintiendo que, al final, todo amor verdadero pasa por la encrucijada entre el miedo y la entrega. Decidió entonces, en un sábado soleado, presentarse sin avisar con flores. Quería verla, pero también entrar a la casa.
Entender. Rellenar los vacíos. Joanna abrió la puerta. Su sonrisa era la misma, amplia, brillante, acogedora. ¿Puedo ayudarle, señor Nathan? Qué linda sorpresa verlo aquí. ¿Señor Nathan? El pensamiento vino antes de su respuesta. Ella sabe quién soy. Vine a ver a Patricia, señora. Joanna Clark, madre de Patricia. Quizás no me recuerde. Soy la conserje del edificio donde está su oficina. Un choque. Un terremoto silencioso. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Cómo había pasado junto a ella tantas veces sin verla realmente? Sintió vergüenza. Vergüenza por su propia distracción. Por la superficialidad con que había tratado a tanta gente a su alrededor. Es un placer, señora Joanna, dijo, intentando recomponerse. Tiene razón. En la prisa de la vida diaria, a menudo no vemos a las personas. Pero usted es inolvidable. Joanna sonrió, y en esa sonrisa había algo maternal, algo divino. Algo que decía, te veo, incluso cuando tú no te ves a ti mismo. El reencuentro con Patricia esa tarde fue silencioso. Una mirada. Un roce. Un lo siento, sin palabras, dicho a través de los ojos. Nathan la confrontó. ¿Por qué no me dijiste que tu madre trabaja en el mismo edificio que yo? Patricia bajó la vista. La vergüenza pesaba como un manto. Porque pensé que te avergonzarías de mí. De su piel. De su uniforme. De su sencillez. El pecho de Nathan ardió. Me avergüenzo de mí mismo, por no haberla visto antes. Por hacerte sentir que tenías que esconder algo tan hermoso. Tu madre es una mujer maravillosa. Y si heredaste siquiera la mitad de su fuerza, eso basta para que seas el amor de mi vida. Pero hubo una grieta. Una fractura. Y aún amándola profundamente, Nathan pidió tiempo. Tiempo no para huir, sino para entender. Para procesar. Para reconstruir su propia visión del mundo. En las semanas que siguieron, comenzó a notar a Joanna en los pasillos. A veces dejaba una rosa amarilla en la recepción. Un gesto silencioso de afecto. De respeto. De disculpa. Y así, la historia siguió desplegándose. La vida tiene su propio ritmo. A veces latiendo como un corazón apasionado. Otras arrastrándose como los pasos de alguien cargado de anhelo. Para Nathan, los días siguientes se sintieron como vagar por tierra de nadie. Donde todo era silencio y sombra. Como si esperara que algo rompiera la barrera y finalmente disipara las dudas que acosaban su pecho. Las rosas amarillas dejadas para Joanna eran su forma de preservar la dignidad que veía en esa mujer. Una forma discreta de reparación. Por un daño que no causó directamente. Pero del que no se había disculpado. Por omisión, ceguera e ignorancia. Joanna, siempre amable, recibía las flores con una sonrisa sutil. Nunca decía nada. Pero había algo en sus ojos. En la forma en que caminaba por los pasillos con su uniforme azul marino y su pañuelo estampado. Que hablaba más fuerte que 1000 palabras. Con cada rosa,
Natán sentía que no solo se redimía con ella, sino con un mundo entero que durante mucho tiempo no supo ver. Fue un viernes por la tarde, mientras el sol se escondía tras los edificios de Washington, cuando Joanna decidió hablar. Lo esperó en el vestíbulo y, con la elegancia de quien nunca perdió la compostura, incluso en el dolor, dijo: «Señor Natán, ¿tiene un momento? Me gustaría hablar con usted, como madre». Él asintió, atento. Subieron juntos a un café tranquilo en el 5º piso. Se sentaron junto a la ventana. Joanna puso suavemente las manos sobre la mesa y respiró profundo. Sé lo que debe estar sintiendo. La confusión, la duda, los cabos sueltos. Natán guardó silencio. Sabía que este momento pedía escuchar, no cuestionar. «Esas notas, las dejé yo». Natán levantó las cejas, sorprendido, pero no indignado. «Verá, no crié a mi hija para que mintiera. No crié a Patricia para negar de dónde viene. Le enseñé que su historia, su color, su madre, son motivos de orgullo. Pero creció en un mundo que le enseñó lo contrario. Y vi, poco a poco, cómo mi hija se achicaba. Se escondía de sí misma solo para encajar». Natán sintió un nudo en el pecho. No era rabia lo que sentía, era tristeza. Tristeza por toda una generación enseñada a esconderse. «Cuando vi que estaba contigo, pensé, tal vez ahora será libre». Pero siguió escondiéndose. «Pensé que si tú lo sabías, podrías ayudarla. Podrías romper el ciclo. Por eso escribí las notas. No quería herir a ninguno de los dos. Solo quería salvar a mi hija de sí misma». Natán cerró los ojos por un momento, dejando que sus palabras calaran. No había malicia en ellas. Solo amor. Amor en su forma más cruda y auténtica. «Señora Joanna, no sé qué decir, salvo que usted es una madre admirable. Y siento que Patricia no lo haya visto antes. Pero la amo. Y si aún es posible, quiero caminar con ella. Con todas sus partes, incluso las que aún teme mostrar». Joanna sonrió, conmovida. Había comprensión en su mirada. Había esperanza. Esa noche, Natán llamó a Patricia. La invitó a cenar. Ella aceptó, pero llegó tensa, con ojos cautelosos, como esperando otro retiro. Durante la cena, Natán miró a sus ojos y dijo: «Tu madre me contó sobre las notas, sobre ti, sobre el miedo». Patricia tragó saliva, pero no apartó la mirada. «No te culpo, Patricia. Entiendo. Crecer bajo la sombra del juicio es como vivir en estado de alerta constante. Pero ya no tienes que esconderte. No de mí». Ella lloró. Lloró en público, sin vergüenza. Lloró como alguien que finalmente suelta un peso que ha cargado desde niña. «Tengo mucho miedo, Natán, miedo de no ser suficiente. Miedo de no ser amada por completo. Miedo de que la parte de mí que he ocultado sea justamente la que te haga irte». Natán sostuvo sus manos con firmeza. «La parte que ocultaste es la más hermosa. La que te conecta con tus raíces.
la que lleva la fuerza de tu madre, la que te hizo quien eres. Si alguna vez me voy, no será por eso. Pero no tengo intención de irme. Ella sonrió entre lágrimas. Por primera vez, sin miedo. Los días que siguieron fueron de reconstrucción. Nathan comenzó a visitar la casa de Patricia con frecuencia. Joanna los recibía con su famoso pan de maíz, y hablaban largo rato en el porche mientras el sol caía. Poco a poco, comenzó a formarse una nueva historia, más honesta, más real. Patricia empezó a llevar a Nathan a conocer a su familia extendida. Tíos, primos, vecinos. Gente sencilla, trabajadora, llena de sabiduría popular y corazones generosos. Nathan fue abrazado como si siempre hubiera sido uno más. Descubrió que el amor no es cuestión de estatus, sino de presencia. Y un día, caminando de la mano por un parque en Seattle, Nathan dijo: «Quiero construir una casa contigo. No una mansión. Una casa con alma, como la de tu madre». Patricia sonrió. No respondió con palabras. Simplemente lo abrazó. Porque sabía, finalmente estaba siendo amada en su totalidad. Había un nuevo silencio entre ellos, pero era un silencio lleno de significado, como el espacio entre las notas de una canción que solo cobra sentido cuando el corazón escucha la melodía. Nathan y Patricia caminaban lado a lado por un sendero bordeado de árboles en un temprano otoño, hojas secas formando una alfombra dorada y rojiza a sus pies, como si la misma naturaleza los bendijera. Una brisa suave danzaba entre las ramas, llevando los últimos vestigios de un tiempo antiguo, haciendo espacio para lo nuevo, que comenzaba a florecer justo allí, en pasos lentos y manos entrelazadas. Después de todo lo que habían vivido, las revelaciones, los choques, las disculpas, los reencuentros, era hora de mirarse otra vez con los ojos de quien elige quedarse. Nathan ya no veía a Patricia como la mujer idealizada de antes, sino como alguien completo, con luz y sombra, con heridas abiertas y cicatrices sagradas. Y era precisamente esa visión más amplia, cruda y verdadera lo que lo hacía amarla aún más. No por su perfección, sino por su verdad. Patricia también lo veía con ojos nuevos. La imagen del hombre rico y exitoso, admirado y deseado, había sido reemplazada por el hombre que se sentaba en la cocina de su madre para escuchar historias de su infancia. El hombre que lavaba los platos después de la cena y fregaba el suelo tras derramar vino. El hombre que sabía decir, lo siento, sin orgullo, que admitía cuando no entendía, pero que nunca dejaba de intentar. El hombre que, en vez de juzgar, escuchaba. Y al escuchar, amaba. En un domingo de cielos azules y nubes lentas, Nathan llevó a Patricia a ver un terreno. Estaba en una colina con vista al lago. La hierba aún alta, la tierra desigual, pero sus ojos ya veían lo que no existía, una casa de madera clara, un amplio porche, grandes ventanas para que el sol de la mañana entrara sin invitación. Un limonero en el patio trasero, un huerto de hierbas, y un pequeño estudio donde Patricia pudiera escribir sus proyectos sociales, sus sueños, sus tristezas. Y una biblioteca, la biblioteca. Donde Nathan podría guardar no solo libros, sino fragmentos de la nueva vida que deseaba construir con ella. Sé que suena atrevido, dijo, trazando con el dedo el contorno imaginario de la casa. Pero no quiero solo vivir contigo. Quiero pertenecer al mismo suelo.
Quiero que nuestras historias se cuenten dentro de las mismas paredes. Quiero que el desayuno sea nuestro, incluso cuando estemos en silencio. Quiero verte descalza en el porche, leyendo un libro. Quiero a tu madre cocinando para nosotros los domingos. Quiero las charlas en el patio con tus primos. Quiero todo de ti, Patricia. Tu color, tu coraje, tu herencia. Quiero la vida que viene contigo. Ella lloró de nuevo. Y rió, al mismo tiempo. Era como si todas sus identidades, la niña que se avergonzaba del uniforme de su madre, la adolescente que soñaba con ser aceptada en Harvard, la mujer desgarrada entre mundos, se abrazaran en ese momento. Ya no tenía que elegir bandos. Podía, por fin, ser completa. Y decir sí. Sí al amor, sí a la historia, sí al futuro. Los meses que siguieron fueron de construcción literal y simbólica. Juntos, diseñaron los planos de la casa, eligieron materiales, visitaron ferias artesanales en busca de piezas únicas con alma. Patricia insistió en que la fachada tuviera colores vibrantes, inspirados en las casas de su infancia, con detalles que honraran la estética afroamericana que resonaba profundamente en su corazón. Nathan, por su parte, se encargó de la parte práctica, negociando con proveedores, organizando tiempos, pero siempre dejando que su voz fuera la brújula. Durante ese tiempo, Joanna se convirtió en una presencia constante. Era quien llevaba comida a los trabajadores en las largas jornadas, quien plantaba semillas en el jardín improvisado, quien sonreía como alguien que finalmente veía florecer a su hija. Y Nathan, cada vez más, la llamaba Mama Joanna, un cariñoso apelativo que surgía naturalmente, como todas las cosas verdaderas. Pero el mundo, con su lengua afilada y mirada estrecha, no descansaría. Comenzaron a circular comentarios maliciosos, en redes sociales, en los pasillos del edificio de Nathan, durante los almuerzos entre colegas trajeados. Decían que él se había desviado del camino, que estaba tirando su imagen por la borda, que esto era caridad, no amor. Algunos incluso llegaron a sugerir que Patricia estaba aprovechándose de su bondad para escalar socialmente. Esas palabras finalmente llegaron a los oídos de Patricia y la hirieron como un cuchillo. No quería ser vista como un proyecto. No quería que su amor se redujera a una narrativa de salvador y salvada. Y una noche, cuando Nathan llegó a casa con ojos cansados y mente revuelta, ella explotó. No quiero ser tu bandera de inclusión. Lloró entre lágrimas. No quiero ser la mujer negra que elegiste amar solo para dar una lección. No soy tu trofeo de conciencia limpia, soy una mujer. Soy la hija de Joanna, soy nieta de inmigrantes, estoy educada, soy fuerte, y soy digna de amor por lo que soy, no por lo que represento. Nathan permaneció en silencio. Su dolor era real. Con suavidad, la tomó de los hombros y habló bajito. Y te amo justamente por todo eso. No porque representes algo, sino porque simplemente eres. Y si alguna vez te hice sentir lo contrario, lo siento. Lo último que quiero es que nuestro amor se convierta en un espectáculo. Quiero que sea un hogar. Nuestro hogar. Lloraron juntos, abrazados sobre el piso sin terminar de la sala. Y esa noche entendieron. Amar de verdad es tener las conversaciones difíciles. Es enfrentar no solo a los enemigos externos, sino a los fantasmas internos.
Es elegir quedarse, aunque todo a su alrededor diga que huyan. En la inauguración de la casa, meses después, hubo una fiesta en el patio trasero. Un guitarrista tocaba melodías suaves mientras los niños corrían entre los jardines. Joanna llevaba un vestido amarillo que hacía brillar aún más sus ojos. Nathan dio un discurso, con Patricia a su lado. Esta casa es más que concreto y madera. Está hecha de elecciones, de perdón, de raíces y alas. Sobre todo, es un testimonio, el amor no elige color. El amor elige valentía. Y entre aplausos y lágrimas, Patricia besó al hombre que, en vez de ofrecerle un pedestal, le ofreció tierra firme. Un suelo donde finalmente podía bailar descalza. El tiempo, ese artesano silencioso y fiel, tejió los hilos de su nueva vida, mezclando lo cotidiano con lo eterno, la sencillez con la profundidad, el cariño con la vulnerabilidad. Ahora que la casa se alzaba erguida, testigo vivo de su amor, la vida diaria comenzó a transformarse en algo casi sagrado, hogar. Allí, entre el aroma del café fresco de la mañana, el sonido de Nathan hojeando el periódico, y la taza de barro que Patricia siempre olvidaba junto a la biblioteca, había paz. Pero no una paz aburrida o somnolienta, una paz que sabía que los días malos llegarían, pero que el amor siempre tendría espacio para quedarse. Patricia siempre se despertaba antes que él. Le gustaba ver el sol salir por la ventana de su habitación. El naranja y dorado besando los árboles como un agradecimiento silencioso por un día más. Envuelta en el chal que Joanna le había dado, se sentaba en su butaca, leía poesía antigua, garabateaba pensamientos dispersos en su diario encuadernado en cuero, y sonreía al sonido de los pasos soñolientos de Nathan en la escalera, siempre listo para preparar el café. Él, a su vez, había aprendido a valorar pequeñas alegrías, como verla atar su cabello en un moño despeinado mientras cantaba desafinada canciones inventadas en el momento. Nathan, que había pasado gran parte de su vida en ambientes formales, rodeado de presión y fechas límite, encontró en esta vida con ella un espacio donde finalmente podía respirar sin tener que demostrar nada. Era como si el tiempo se ralentizara cuando estaban juntos, y cada minuto se espesara de significado. Los fines de semana casi siempre estaban llenos de visitas de la familia de Patricia. Los niños esparcidos por el porche, Joanna contando historias de su infancia en la Georgia rural, los primos turnándose entre partidas de dominó y turnos de barbacoa. Nathan, poco a poco, se fue sumergiendo en ese caos organizado, llamado Nate, por los sobrinos, regañado con cariño por la tía Lourdes por no cortar bien la oqueira, riéndose de sí mismo mientras intentaba bailar forró con los tíos mayores. La casa se había convertido en una colmena, llena de voces, sabores y recuerdos cosidos en nuevos momentos. Patricia y Nathan sabían que estaban construyendo más que una relación. Estaban escribiendo una historia que desafiaba las expectativas del mundo, mientras honraban el anhelo humano más antiguo, amar y ser amado sin condiciones, sin contratos ocultos, sin miedo. Y en ese viaje, descubrieron que los desafíos no habían desaparecido, solo habían cambiado de lugar. Hubo días en que Nathan dudó de sí mismo. Cuando se sentaba en reuniones con viejos compañeros de universidad que preguntaban, apenas disfrazado en ironía, ¿y cómo va la vida en el campo con tu nueva misión humanitaria? O cuando leía artículos que trataban el amor interracial como un fenómeno social y se preguntaba si estaban condenados a vivir siempre bajo etiquetas. En esos momentos, miraba a los ojos de Patricia y encontraba el recordatorio más poderoso de todos.
Estaban ahí el uno para el otro, y eso era más grande que cualquier opinión. Patricia, también, tenía sus miedos. Algunos días, una simple mirada de reojo en un restaurante o un susurro velado bastaban para despertar sus viejas inseguridades. Pero cuando miraba a Nathan, la forma en que le tomaba la mano en público, la presentaba con orgullo, la llamaba su mujer sin dudar. Recordaba, no necesitaba explicarse ante nadie. Su amor no era un manifiesto. Era una elección, hecha día tras día, en un mundo que todavía aprende a aceptar lo simple. Una noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente el techo, se sentaron en el piso de la sala, envueltos en una manta, mirando fotos viejas. Cada imagen era una ventana al pasado, su primer viaje juntos, el día que construyeron su primer mueble, la foto de Joanna sosteniendo un plato de pastel. Rieron, se emocionaron. Y entonces Nathan, con voz temblorosa, dijo: «Sé que el mundo siempre tratará de encajarnos en categorías, Patricia. Pero cuando te miro, no veo ninguna. Veo a la mujer con quien quiero envejecer. Veo a la madre de mis hijos. Veo el futuro que nunca supe que quería, pero ahora no puedo imaginar vivir sin él». Ella lo abrazó, fuerte, y dijo: «Y yo veo al hombre que eligió amarme sin querer arreglarme. Al que me acogió sin intentar moldearme. Que me miró y vio belleza donde el mundo insistía en sembrar dudas. Si eso no es amor verdadero, entonces nada lo es». Y así siguieron, día tras día, no como una pareja perfecta, sino como dos almas imperfectas que eligieron convertirse en un solo camino. Un camino donde las huellas se entrelazan, donde el pasado no se borra sino que se abraza, donde el futuro no es una promesa, es una obra en progreso. Y en el porche, bajo la suave luz del crepúsculo, con Joanna cosiendo en silencio cerca y un perro callejero durmiendo a los pies del sofá, Nathan tomó la mano de Patricia y dijo: «Te amo. Por todo lo que eres. Y por todo lo que somos juntos, ¿seguimos?». Ella sonrió, con los ojos brillantes, y respondió: «Hasta el final. Y después también». El tiempo, por un instante breve, pareció detener su marcha. Como rindiendo homenaje a ese voto silencioso hecho entre dos almas que, aunque de mundos distintos, encontraron un hogar compartido. No en una casa de madera con un amplio porche, sino en el corazón del otro. Y allí, entre las hojas que caían lentamente en el anuncio callado de otro otoño, entre risas y recuerdos, entre la sencillez de la vida diaria y la profundidad del cariño, nació una historia que no necesitaba más testigos ni defensas. Simplemente era. Y eso bastaba.